salario, precio y ganancia. Hay algo casi engañosamente sencillo en ese título, como si fuera apenas un opúsculo técnico destinado a contadores o tenderos. Y sin embargo, detrás de esas tres palabras se agita todo un universo. Fábricas humeantes, obreros extenuados, burgueses inquietos y un economista, Karl Marx, que no temía incendiar las certezas de su tiempo. Este pequeño texto, escrito originalmente como discurso ante el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la famosa Primera Internacional, acabaría siendo mucho más que unas cuantas páginas sobre economía. Fue, en esencia, un manifiesto indirecto contra el fatalismo obrero, una refutación de la resignación. Porque en él, Marx se propuso demostrar algo fundamental: que los salarios no son una dádiva arbitraria ni un simple precio de mercado. Que la lucha por mejores salarios es no solo legítima, sino vital. Pero ¿quién era exactamente Marx en ese preciso instante? ¿Y por qué un asunto tan aparentemente técnico, el precio de la fuerza de trabajo, mereció que él interviniera con tanta pasión bajo los techos grises de Londres en una reunión sindical? Retrocedamos un poco. Es el año 1865, en una Inglaterra que es el centro palpitante del capitalismo industrial. Las calles de Londres hierven con el trasiego de carruajes, vendedores callejeros, obreros cubiertos de hollín, damas de la noche que sobreviven en callejones húmedos. El Támesis huele mal, y las chimeneas lanzan columnas de humo tan espesas que a menudo cubren la ciudad de una penumbra casi perpetua. Pero no todo es miseria. También hay una nueva conciencia de clase que está despertando, una suerte de orgullo obrero que comienza a organizarse más allá de fronteras. En ese clima surge la Asociación Internacional de los Trabajadores, conocida después como la Primera Internacional. Esta organización buscaba articular a trabajadores de distintos países para defender intereses comunes frente al capital. Karl Marx, exiliado político, filósofo y economista alemán, se había convertido para entonces en una figura central de la Internacional. Aunque su aspecto desaliñado, con ese cabello y barba que parecían a veces más propios de un profeta del Antiguo Testamento, podía generar cierta distancia. Su oratoria encendía audiencias. Su método era implacable: exponer, razonar, demoler sofismas con la lógica implacable de un cirujano. Fue John Weston, un miembro del Consejo General y representante de los obreros ingleses, quien provocó la intervención de Marx. Weston había defendido la idea de que subir los salarios era inútil, o incluso contraproducente. Según su razonamiento, si los salarios subían, también subirían automáticamente los precios de los bienes, anulando cualquier beneficio. O peor aún, una subida de salarios podría hacer quebrar a los empresarios, lo que derivaría en desempleo. Para Weston, el mercado era un mecanismo casi sagrado, autorregulado, que se vengaría implacablemente de cualquier intento de alterarlo. Era la idea de que lo que debe ser, será, que la pobreza era tan inevitable como las mareas. Ese discurso fatalista calaba hondo en muchos obreros. Al fin y al cabo, se trataba de hombres y mujeres que conocían demasiado bien el miedo a perder el empleo. Y aceptar que nada podía hacerse tenía un curioso consuelo: liberaba de la responsabilidad de luchar.
Fue en ese contexto que Marx preparó una serie de exposiciones orales, luego transcritas, que conforman el texto que conocemos hoy. El documento no fue pensado al inicio como un libro formal. Era un conjunto de intervenciones pronunciadas en las sesiones del Consejo General entre el 20 y el 27 de junio de 1865, en respuesta directa a Weston. Lo fascinante es que, aunque aquí no desarrolla toda su teoría del valor trabajo con la profundidad de El Capital, que terminaría de escribir poco después, sí sienta sus bases de modo contundente. Habla de cómo se determina el salario, qué relación tiene con los precios de las mercancías, por qué la ganancia del capitalista surge de un excedente que proviene directamente del trabajo no remunerado del obrero. Por eso, este texto modesto en apariencia se convirtió en una pequeña joya pedagógica, una suerte de manual breve para entender el corazón del capitalismo. A la vez, ofrece una defensa directa de la acción sindical, la huelga, la presión por mejores salarios, la organización colectiva. Quizás lo más interesante es que salario, precio y ganancia es menos un tratado académico que una herramienta de combate. En sus páginas, o mejor dicho, en sus párrafos orales, luego pasados a la tinta, Karl Marx no se limita a describir el mundo. Lo interpela, lo sacude, invita al obrero a que se reconozca como el verdadero productor de riqueza. Si saliéramos hoy, o en aquel Londres de 1865, a preguntar a 10 transeúntes, ¿de qué depende el salario de un obrero? Es probable que la mayoría respondiera la fórmula rápida: del mercado, claro, de la oferta y la demanda. Es una explicación tan instalada en el sentido común que casi no admite réplica. Más trabajadores buscando empleo es igual a salarios bajos. Menos trabajadores disponibles es igual a salarios altos. A simple vista, es lógico. Una fábrica con 1000 obreros ansiosos de ocupar un puesto difícilmente tendrá que ofrecer altos sueldos. ¿Para qué? Siempre habrá quien acepte menos. Por el contrario, si hay escasez de trabajadores cualificados, el patrón deberá aumentar el pago para atraerlos. Así, dicen, se regula naturalmente el salario. De hecho, John Weston, aquel bien intencionado sindicalista inglés, partía precisamente de esa premisa. Para él, pedir aumentos salariales era poco menos que jugar con fuego. Al subir los sueldos, subirían los costos, subirían los precios y finalmente se perderían empleos. El mercado pondría todo de nuevo en su lugar, aunque con consecuencias dolorosas. Pero para Marx, esta visión, tan popular entonces como ahora, era superficial, casi infantil. Sí, claro que la oferta y la demanda influyen en el salario, pero solo en el sentido en que un oleaje sacude la superficie del mar. No son la causa profunda. Detrás hay corrientes mucho más potentes. Lo explica en términos claros. El salario no se determina por el simple regateo entre el capitalista y el obrero. El nivel general de los salarios está regulado por leyes mucho más amplias. Esa idea es crucial. La opinión común concibe el salario como si fuera el precio del trabajo mismo, como si el obrero, con su sudor y su tiempo, estuviera vendiendo trabajo y el patrón simplemente pagara por ese trabajo realizado. Para entender esto, debemos dar un paso atrás. ¿Qué es en realidad el salario? El salario, dice, no es el precio del trabajo, sino el precio de la fuerza de trabajo, es decir, el precio que paga el capitalista para disponer durante un tiempo determinado de la capacidad del obrero para trabajar. Pongámoslo con un ejemplo simple, al modo del documental.
Un fabricante de botas contrata a un zapatero por un salario diario. Lo que compra no son botas terminadas, ni siquiera horas exactas de trabajo terminado. Lo que compra es la potencialidad del zapatero de trabajar durante, digamos, 12 horas ese día. Cómo aproveche esas horas dependerá del proceso productivo, de la intensidad del trabajo, de la tecnología empleada. El salario es, por tanto, el precio de alquiler de la fuerza de trabajo del zapatero por un día. Y ese precio no se fija meramente por capricho del patrón ni por la desesperación del obrero, tampoco solo por la oferta y demanda del momento. Se fija, dice Marx, por el valor necesario para reproducir esa fuerza de trabajo. En otras palabras, lo suficiente para que el obrero viva, se alimente, vista, mantenga su salud y, muy importante, pueda criar hijos que un día serán también trabajadores. Por eso, la idea de que el salario es simplemente el fruto del trabajo del obrero, como si cada jornal recibido fuera el equivalente exacto de la jornada laborada, es profundamente engañosa. Para Marx, es justamente al revés. El salario oculta lo que realmente sucede. El obrero trabaja más horas de las necesarias para cubrir el valor de su propio sustento. Esa plusjornada, ese tiempo adicional en el que sigue produciendo sin que se le pague un valor equivalente, es lo que genera la plusvalía, de donde brotan las ganancias del capitalista. Para la mayoría de los economistas contemporáneos a Marx, la respuesta era sencilla. El empresario obtenía su beneficio por haber arriesgado su capital, una suerte de premio natural por su iniciativa y audacia. Si invertía en una hilandería, contrataba obreros, compraba algodón y lograba vender la tela a buen precio, el excedente era su merecida recompensa. Pero Karl Marx no se contentaba con ese argumento casi moral. Para él, había que escarbar más hondo. Había que diseccionar fríamente el proceso de producción, como quien abre un reloj para ver los engranajes, y así descubrir exactamente de dónde surgía la ganancia. Planteaba el problema con una claridad casi brutal. Si el capitalista paga un salario al obrero, ¿cómo obtiene después un beneficio? ¿De dónde sale el plus que engorda su caja fuerte? Porque si el patrón simplemente pagara al trabajador un salario exactamente equivalente al valor que éste añade a la materia prima, no habría beneficio alguno. Vendería el producto al costo. Su riqueza no crecería. Pongamos un ejemplo extremadamente simplificado, casi de manual, que Marx usaba en conferencias para ilustrar su punto, adaptado a un lenguaje más moderno. El zapatero de la calle Whitechapel. Supongamos que un capitalista zapatero paga a un obrero 30 chelines por semana para fabricar zapatos. Al cabo de esa semana, el obrero ha producido zapatos que el zapatero logra vender por 60 chelines en el mercado. Ahora bien, si esos 30 chelines iniciales cubrieran todo el valor creado por el obrero, el patrón solo recuperaría lo invertido: la compra del cuero, el alquiler del taller, el mantenimiento de las herramientas, más ese pago al trabajador. No habría margen alguno. ¿Para qué entonces emprender el negocio? Pero la realidad, diría Marx, es que el obrero trabaja más tiempo del estrictamente necesario para reproducir el valor de su salario. Quizás en 4 horas diarias ya ha generado el equivalente de esos 30 chelines. El resto del día, las otras 8 horas, sigue produciendo, pero esa producción adicional no se le paga. Es trabajo no remunerado que se convierte en beneficio para el capitalista. Aquí estaba el núcleo explosivo del análisis marxista, que resonó entre los obreros reunidos aquella semana de 1865 en Londres.
porque implicaba que el salario no era el pago íntegro del trabajo, sino el precio de alquiler de la fuerza de trabajo por un tiempo determinado, permitiendo al empresario extraer un excedente. En Salario, Precio y Ganancia, Marx dedica una parte crucial a diferenciar el salario nominal del salario real, distinción que considera esencial para entender el impacto de las variaciones salariales en las condiciones de vida del trabajador. El salario nominal es la cantidad de dinero que el trabajador recibe por su fuerza de trabajo, expresada en términos monetarios. Corresponde al monto acordado o habitual pagado por jornada, semana o cualquier otro periodo de tiempo. El salario real representa el poder adquisitivo efectivo de ese salario nominal, es decir, la cantidad de bienes y servicios necesarios para la subsistencia que el trabajador puede comprar con el dinero que recibe. Marx subraya que analizar solo el salario nominal conduce a percepciones erróneas, ya que no refleja el verdadero nivel de bienestar material del trabajador. Argumenta que el salario real está condicionado por el precio de las mercancías de consumo esencial. Esto implica que el salario real puede disminuir o aumentar, aunque el salario nominal permanezca constante. Cita explícitamente el caso de los bienes necesarios para la vida, principalmente alimentos, vestimenta y vivienda, cuyo encarecimiento reduce el salario real. Así sostiene: si los precios de las mercancías necesarias para la vida suben, el salario real baja, aunque el salario nominal siga siendo el mismo. Por el contrario, si los precios de esas mercancías bajan, el salario real aumenta, mejorando el nivel de vida del obrero, aunque su salario nominal no se haya modificado. Para ilustrar esta diferencia, expone un ejemplo sencillo. Supongamos que un obrero recibe 3 chelines diarios de salario nominal. Si con esos 3 chelines puede comprar 2 kilos de pan, su salario real se expresa en esos 2 kilos de pan diarios. Si posteriormente, debido a malas cosechas o a la especulación con el grano, el precio del pan sube, de modo que ahora los 3 chelines solo alcanzan para 1,5 kilos de pan. Entonces, aunque el salario nominal permanezca en 3 chelines, el salario real ha disminuido, porque el obrero puede comprar menos pan con el mismo dinero. Esta distinción, que puede parecer obvia desde una perspectiva moderna, era subestimada o directamente ignorada en muchos debates obreros de mediados del siglo XIX. Marx insistía en ella para contrarrestar argumentos como los de John Weston, quien tendía a enfocar únicamente el nivel nominal del salario sin considerar su capacidad real de compra. En el marco de su crítica política, remarca que las luchas obreras por mejores salarios deben estar atentas no solo al monto monetario, sino también al costo de vida y al precio de los bienes fundamentales para la subsistencia. Esto justifica, en su análisis, que las organizaciones obreras mantuvieran una vigilancia constante sobre los precios del mercado, a fin de defender efectivamente el salario real. También se expone con claridad cómo el salario y la ganancia están íntimamente relacionados dentro del proceso capitalista de producción. El salario constituye una parte del valor total creado por el trabajo, mientras que la ganancia del capitalista proviene del excedente generado por el obrero, excedente que no le es pagado. En otras palabras, el producto total obtenido en el proceso productivo se divide fundamentalmente en 2 porciones. Una parte destinada a retribuir el salario del trabajador, costo de la fuerza de trabajo,
Otra parte que queda en manos del capitalista como ganancia, resultado del trabajo no remunerado al obrero. Marx señala que dado que el salario representa una fracción del valor total del producto, un aumento en el salario del obrero reduce necesariamente la porción restante, es decir, la ganancia del capitalista, si se mantiene constante el valor creado en el proceso productivo. Así, afirma, el salario forma una parte del producto del trabajo. Si el salario sube, la ganancia debe necesariamente bajar, suponiendo igual el resto de las circunstancias. Este razonamiento parte del supuesto de que el valor total creado por el trabajo durante el proceso productivo es fijo en el corto plazo. En ese caso, si el capitalista destina una mayor proporción de ese valor a pagar salarios, la proporción que se apropia como ganancia disminuye. Para ilustrar este principio, utiliza ejemplos cuantitativos en los que descompone el valor del producto final. Si el valor del producto total diario generado por un trabajador asciende a 10 chelines y el salario que recibe es de 5 chelines, el capitalista obtiene 5 chelines como ganancia. Si, como resultado de una presión obrera, el salario sube a 6 chelines, manteniéndose el mismo valor total del producto, la ganancia del capitalista se reduce a 4 chelines. Este análisis muestra que el salario no es un pago aislado o independiente, sino que sale directamente del valor creado por el trabajo mismo. Por tanto, cualquier modificación del salario afecta la magnitud del beneficio del capitalista. Marx aprovecha este punto para criticar nuevamente las concepciones económicas vulgares, según las cuales los salarios, los precios de las mercancías y la ganancia se determinan por mecanismos independientes o por un simple juego de mercado. Para él, el salario está directamente vinculado a la distribución del valor creado en el proceso productivo. De ahí su afirmación esencial. La ganancia no es más que la parte del valor del producto creado por el obrero que el capitalista se apropia gratuitamente. Uno de los pilares fundamentales del análisis económico de Karl Marx, y que aparece tanto en Salario, Precio y Ganancia como en sus obras mayores, Contribución a la crítica de la economía política y el capital, es la teoría del valor trabajo. Según esta teoría, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, no por el tiempo de trabajo individual o accidentalmente empleado en cada caso concreto, sino por el tiempo de trabajo requerido, en promedio, bajo las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad vigente en una sociedad dada. De este modo, el trabajo humano constituye la sustancia común que iguala y mide el valor de las mercancías en el intercambio. Karl Marx distingue cuidadosamente entre dos conceptos fundamentales. El trabajo concreto es el trabajo específico y diferenciado que produce valores de uso determinados. Por ejemplo, el trabajo del tejedor difiere del trabajo del carpintero o del panadero, porque producen cosas distintas: tela, muebles, pan. Emplean instrumentos y técnicas diferentes y satisfacen necesidades diversas. El trabajo concreto crea la utilidad de las cosas, es decir, su carácter de bienes útiles o valores de uso. Y el trabajo abstracto es el trabajo humano considerado en forma general como simple gasto de fuerza de trabajo. Es este aspecto abstracto, homogeneizado, el que confiere valor de cambio a las mercancías. Al intercambiar mercancías diferentes en el mercado, lo que se compara y equipara no son sus cualidades físicas o usos concretos, sino la cantidad de trabajo socialmente necesario cristalizado en ellas. Así, en la teoría marxista,
El trabajo concreto explica la diversidad cualitativa de los bienes, mientras que el trabajo abstracto fundamenta su igualdad cuantitativa como valores susceptibles de ser intercambiados. Para ilustrar cómo opera la determinación del valor por el tiempo de trabajo, Marx emplea ejemplos comparativos. Puede plantearse del siguiente modo. Si la producción de 1 metro de paño exige, en promedio, 10 horas de trabajo socialmente necesario, y la producción de 1 par de zapatos requiere 5 horas, entonces el paño contendrá el doble de valor que el par de zapatos. En el mercado, para que se efectúe un intercambio equivalente, deberían intercambiarse 2 pares de zapatos por 1 metro de paño. Este principio permite entender por qué mercancías distintas, con usos totalmente diferentes, pueden sin embargo compararse y cambiarse entre sí en proporciones regulares, porque todas son, en última instancia, productos de trabajo humano abstracto medible en tiempo. En Salario, Precio y Ganancia, Marx retoma estos conceptos para criticar la idea de que el precio de las mercancías depende simplemente de la competencia o del arbitrio del capitalista. Señala que los precios, en promedio y a largo plazo, se alinean con el valor determinado por el tiempo de trabajo necesario para producirlas. Este análisis es esencial para comprender la lógica interna del capitalismo. Permite ver que el salario, precio de la fuerza de trabajo, y el beneficio del capitalista, basado en la plusvalía, están ambos anclados en el mismo proceso donde el trabajo humano constituye la fuente del valor. En la obra, Karl Marx retoma la relación entre salario y ganancia para profundizar en el concepto central de su crítica al capitalismo: el plusvalor o plusvalía. Según su análisis, el plusvalor constituye la base de la ganancia del capitalista y se genera porque la jornada laboral del obrero se extiende más allá del tiempo necesario para producir el equivalente a su propio salario. De manera sintética, el salario que el trabajador recibe representa el valor necesario para reproducir su fuerza de trabajo, es decir, lo indispensable para cubrir sus medios de subsistencia. Pero el trabajador no trabaja únicamente ese tiempo necesario. Su jornada laboral continúa más allá de ese límite, generando valor adicional que no se le paga. Ese valor excedente constituye el plusvalor, apropiado por el capitalista como ganancia. Marx descompone analíticamente la jornada laboral en 2 grandes segmentos. El tiempo de trabajo necesario es el período durante el cual el obrero produce un valor equivalente al salario que recibe. Si, por ejemplo, bastan 4 horas de trabajo para crear un valor igual al salario diario del trabajador, ese tiempo cubre exclusivamente el costo de reproducción de su fuerza de trabajo. Y el tiempo de trabajo excedente, o plus trabajo, son las horas adicionales de trabajo que el obrero realiza por encima de ese tiempo necesario. Durante este período, el trabajador sigue generando valor, pero sin recibir equivalente alguno. Ese valor excedente constituye el plusvalor, base de la ganancia capitalista. Este esquema puede expresarse de forma muy simplificada: tipo de tiempo, finalidad. Tiempo necesario, reproducir el valor del salario. Tiempo excedente, plus. Generar plusvalor, ganancia. Para clarificar el concepto, utiliza ejemplos numéricos. Supongamos, el valor diario de la fuerza de trabajo del obrero, lo que necesita para subsistir, equivale a 5 horas de trabajo. Sin embargo, la jornada laboral se extiende a 10 horas. En ese caso, durante las primeras 5 horas, el obrero crea el equivalente a su salario.
el valor necesario. Las 5 horas restantes producen valor adicional que no se le paga. Ese excedente es el plusvalor, apropiado por el capitalista. De este modo, la ganancia del capitalista no proviene de vender los productos por encima de su valor natural, ni de simples maniobras comerciales, sino directamente de la cantidad de trabajo no retribuido extraído al obrero dentro del proceso productivo. Marx explica que en el sistema capitalista, la jornada laboral no se limita a lo estrictamente indispensable para cubrir el salario. Esto ocurre porque el capitalista persigue maximizar la magnitud del plusvalor, ya que su beneficio depende directamente de la diferencia entre el valor creado y el salario pagado. Este es el fundamento del impulso permanente a extender la jornada laboral, buscando alargar el tiempo de trabajo excedente. Incrementar la intensidad del trabajo para extraer más valor en el mismo tiempo. Introducir innovaciones técnicas que aumentan la productividad, reduciendo el tiempo necesario para reproducir el salario, con lo cual indirectamente amplían la proporción del tiempo excedente. Por eso señala que en la fábrica capitalista la jornada laboral tiende a superar ampliamente el tiempo necesario para reponer el salario. Es precisamente esa diferencia entre el trabajo pagado y el trabajo realizado lo que permite la acumulación capitalista. Uno de los argumentos centrales de John Weston, al que Marx responde en esta obra, es el siguiente. Si los salarios aumentan de forma generalizada, los empresarios trasladarán ese incremento al precio de venta de las mercancías para proteger su tasa de ganancia. Esto provocaría una subida general de precios, anulando el beneficio de los trabajadores, que volverían a la misma situación anterior, pero con precios más altos. En consecuencia, según Weston, las luchas obreras por aumentos salariales serían inútiles o incluso perjudiciales. Marx dedica buena parte de su exposición ante el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores a refutar este planteamiento, que considera erróneo y superficial. Para Marx, un aumento general de salarios no conduce necesariamente a un aumento proporcional y universal de los precios de las mercancías. Esto se debe a varios factores fundamentales, y se menciona que los salarios son solo una parte del capital total adelantado. Marx distingue entre el capital constante, el valor invertido en medios de producción como máquinas, edificios y materias primas, y el capital variable, el valor invertido en fuerza de trabajo, es decir, en salarios. El capital variable, representado por el salario, constituye únicamente una parte del capital total necesario para la producción. Por tanto, un incremento en los salarios afecta exclusivamente esa fracción. No puede traducirse automáticamente en un aumento proporcional del precio final de la mercancía. Por ejemplo, si en un ramo industrial el capital se compone en un 80% de capital constante y un 20% de capital variable, un aumento del salario en un 10% representa solo un incremento del 2% sobre el capital total invertido, no del 10%. Subraya, además, que la ganancia del capitalista no surge primariamente de vender los productos por encima de su valor, sino del plusvalor obtenido mediante el trabajo no remunerado del obrero dentro del proceso de producción. Así, el incremento de los salarios reduce principalmente la magnitud del plusvalor, afectando la tasa de ganancia, sin que necesariamente los precios se eleven en la misma proporción. Usa ejemplos numéricos para ilustrar que un aumento del salario no se traduce en una subida equivalente en el precio final de la mercancía. Por ejemplo,
Si el valor del producto se compone de 80 unidades de capital constante y 20 unidades de capital variable, y los salarios aumentan en un 25%, el capital variable pasaría a costar 25 unidades en lugar de 20. El capital total invertido ascendería entonces a 105 en lugar de 100, es decir, un aumento del 5%, no del 25%. Esto significa que, aun si toda la presión del alza salarial se reflejara en el precio final, el precio solo subiría un 5%, mucho menos que el aumento relativo del salario. Con ello, Marx demuestra que el argumento de Weston, que temía una subida proporcional general de precios, carece de fundamento. Marx considera que Weston incurre en un error fundamental al suponer que el salario determina directamente el valor de las mercancías. Para él, el salario es únicamente el precio de la fuerza de trabajo, mientras que el valor de las mercancías está determinado por la cantidad total de trabajo socialmente necesario invertido en ellas, independientemente de cómo se distribuya ese valor entre salarios y ganancias. Así, afirma, una subida general de salarios afecta principalmente a la tasa de ganancia, no al valor intrínseco de las mercancías. Reduce la parte que corresponde al capitalista, pero no eleva necesariamente los precios. De este modo, rebate el fatalismo de Weston, demostrando que el aumento salarial no se anula automáticamente mediante una subida simétrica de los precios, sino que incide sobre la participación relativa del capitalista en el producto del trabajo. En Salario, Precio y Ganancia, Karl Marx no se limita a refutar los argumentos económicos de John Weston sobre los salarios y los precios. También examina las consecuencias políticas que Weston extraía de sus propias conclusiones, las cuales consideraba sumamente perjudiciales para el movimiento obrero. Weston sostenía que, dado que, en su opinión, cualquier aumento de salarios derivaba inevitablemente en un alza general de los precios, los obreros no mejorarían su posición real luchando por mejores sueldos. Por tanto, las huelgas o los sindicatos que presionaban para obtener incrementos salariales carecían de justificación económica. En consecuencia, los trabajadores debían resignarse a los niveles salariales existentes y evitar la confrontación, pues cualquier conquista aparente se disolvería por el mecanismo automático de los precios. Para Marx, esta postura de Weston implicaba un fatalismo económico que conducía directamente a la pasividad política, algo que juzgaba inconsecuente e inaceptable desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora. Frente a esto, formula una defensa sistemática del derecho y la necesidad de los obreros a organizarse y luchar por salarios más altos. Rechaza que la economía capitalista funcione como un mecanismo tan rígido y automático que anule toda posibilidad de mejora relativa. Para Marx, la lucha por mejores salarios no solo es legítima, sino también un componente inevitable del antagonismo entre capital y trabajo. Aun dentro del marco del capitalismo, sin abolirlo, los obreros pueden y deben aspirar a mejorar su participación en el producto social, aunque ésta no suprima la raíz de la explotación, la apropiación del plusvalor. Las asociaciones obreras, como los sindicatos, y los métodos de presión económica, como las huelgas, son instrumentos básicos de defensa frente a las tendencias del capital a mantener bajos los salarios para incrementar la tasa de ganancia. Karl Marx señala la inconsecuencia política del razonamiento de Weston. Si se acepta que los trabajadores nada pueden hacer para modificar su situación inmediata, entonces toda organización obrera pierde sentido. Según él,
Esta conclusión no solo es económicamente insostenible, sino también políticamente peligrosa, porque condena al proletariado a la inacción, reforzando el dominio del capital. Afirma que aceptar sin resistencia los dictados del capital significa renunciar a la lucha parcial por mejoras concretas, que si bien no eliminan la explotación, pueden atenuarla y preparan el terreno para transformaciones más profundas. Marx explica en Salario, Precio y Ganancia que en el modo de producción capitalista, el capitalista no compra trabajo como tal, sino que adquiere la fuerza de trabajo del obrero. Es decir, paga por el derecho a utilizar esa capacidad productiva durante un tiempo determinado. Este matiz, que puede parecer meramente terminológico, tiene implicaciones fundamentales. Al comprar fuerza de trabajo, el capitalista adquiere el poder de hacerla actuar en el proceso productivo. Es durante ese proceso donde el obrero crea valor, incluido un valor superior al equivalente de su salario. Si el capitalista comprara trabajo ya realizado, simplemente intercambiaría equivalentes. En cambio, al comprar fuerza de trabajo, obtiene la posibilidad de extraer plusvalor, pues el trabajador genera un valor mayor al costo de su propio sostenimiento. Así, la transacción en el mercado laboral consiste en que el obrero vende su fuerza de trabajo por un salario, precio, aceptando emplearla para producir valores que exceden ese precio. Para analizar esta relación, introduce la diferencia entre valor de uso y valor de cambio aplicada específicamente a la fuerza de trabajo. El valor de uso de la fuerza de trabajo consiste en su capacidad de crear valor nuevo en el proceso productivo, es decir, en su aptitud para realizar trabajo y, por tanto, para producir mercancías. Para el capitalista, este es el aspecto determinante. Compra fuerza de trabajo porque su utilidad reside en generar un valor superior a su propio costo. El valor de cambio de la fuerza de trabajo, en cambio, se expresa en el salario que recibe el trabajador. Este valor se determina, como cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir y reproducir dicha fuerza de trabajo. Es decir, el valor de los bienes y servicios que el obrero necesita para vivir y mantener su capacidad laboral. Alimentos, vestimenta, vivienda, cuidados de salud, educación básica, etc. De este modo, hay una diferencia estructural. Concepto, descripción, valor de uso, capacidad de la fuerza de trabajo para crear valor nuevo, valor de cambio valor equivalente al costo de mantener la fuerza de trabajo expresado en el salario. Esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio explica, para Marx, el núcleo del mecanismo de explotación capitalista. El trabajador vende su fuerza de trabajo por un salario equivalente a su valor de cambio, es decir, al costo de su reproducción. Pero el capitalista, al emplear esa fuerza en el proceso de producción, se apropia de su valor de uso, que consiste precisamente en la capacidad de generar un valor superior al que ha pagado por ella. De ahí surge el plusvalor, ya que el obrero crea un producto cuyo valor excede el salario recibido. Esta es la raíz económica de la ganancia del capitalista, no atribuible a un simple intercambio desigual en el mercado, sino al hecho de que la mercancía especial, fuerza de trabajo, tiene la peculiaridad de crear más valor del que cuesta. Otro asunto tocado en la obra es el papel de las huelgas y los sindicatos en la defensa salarial. Karl Marx
dedica un análisis específico a la cuestión de las luchas obreras por el nivel de los salarios, subrayando la importancia de los sindicatos y las huelgas como instrumentos fundamentales para la defensa y eventual mejora del salario dentro del sistema capitalista. Sostiene que, dado el funcionamiento estructural del capitalismo, el capital tiende a mantener el salario en el nivel más bajo compatible con la reproducción de la fuerza de trabajo a fin de maximizar la tasa de ganancia. En este contexto, las organizaciones obreras, principalmente los sindicatos, desempeñan una función esencial. Actúan como contrapeso frente a las presiones del capital, resistiendo la tendencia permanente a la depreciación del trabajo asalariado. Constituyen un medio por el cual los trabajadores pueden negociar colectivamente condiciones más favorables, estableciendo límites al descenso de los salarios o incluso impulsando aumentos. Así, las huelgas aparecen como una herramienta concreta para hacer efectivo ese poder de negociación, obligando a los capitalistas a reconocer las demandas salariales mediante la suspensión coordinada del trabajo. Aclara que estas luchas no eliminan la explotación inherente al modo de producción capitalista, ya que la plusvalía sigue existiendo mientras el obrero trabaje más tiempo del necesario para reproducir su salario. Sin embargo, insiste en que son absolutamente necesarias por dos razones principales. La primera, la defensa del nivel de vida de la clase trabajadora. En ausencia de resistencia organizada, los salarios tienden a ajustarse por debajo del valor necesario para mantener el nivel histórico y social de subsistencia de los trabajadores. Esto no solo afectaría el consumo inmediato, sino también la salud, la expectativa de vida y la reproducción futura de la fuerza de trabajo. Por ello, los sindicatos y las huelgas funcionan como mecanismos de defensa que permiten sostener el salario en un nivel acorde con las necesidades históricamente determinadas de la clase obrera. Y la segunda, la formación política y fortalecimiento colectivo. Además, Marx destaca el valor político de estas luchas parciales. Aunque no cuestionan en sí mismas la existencia del capital, fomentan la unidad, la conciencia y la organización de los trabajadores, preparándolos para futuras transformaciones más profundas. Así, las luchas salariales dentro del capitalismo no son solo reacciones inmediatas a la carestía o a los intentos de reducción salarial, sino también escuelas prácticas de solidaridad y acción común. Con esto, contrasta de nuevo con la postura de John Weston, quien veía en los esfuerzos por subir salarios un ejercicio inútil. Para Marx, esta visión conducía a un inmovilismo perjudicial. En cambio, afirma que la clase trabajadora debe utilizar todas las palancas disponibles para mejorar sus condiciones, aún entendiendo los límites estructurales que impone el capitalismo. En el cierre de la obra, Marx vuelve a situar el análisis del salario y de las ganancias en el marco más amplio de la estructura contradictoria del capitalismo. Para Marx, el sistema capitalista se basa en una contradicción central. Por un lado, el capital necesita extraer plusvalor, prolongando la jornada laboral más allá del tiempo necesario para reproducir el salario, con el fin de maximizar su ganancia. Por otro lado, esa misma lógica implica que la demanda efectiva de mercancías depende, en última instancia, de los salarios que se pagan a los trabajadores, quienes constituyen la mayoría de los consumidores. Este antagonismo interno genera tensiones recurrentes tales como crisis de sobreproducción, cuando los trabajadores no tienen suficiente capacidad adquisitiva para comprar las mercancías que ellos mismos han producido. Movimientos cíclicos de descenso y ascenso del empleo y de los salarios,
asociados a los vaivenes de la acumulación de capital. Estas contradicciones no son anomalías accidentales, sino manifestaciones inherentes al funcionamiento del capitalismo, que pone en conflicto permanente a quienes producen la riqueza, los trabajadores, y a quienes se apropian del excedente, los capitalistas. También extrae de este análisis una consecuencia estratégica, la necesidad de que la clase trabajadora no se limite a luchas económicas parciales, como son las disputas por el nivel salarial o las condiciones inmediatas de trabajo. Aunque considera que estas luchas son necesarias y legítimas, señala que son insuficientes para eliminar el fundamento de la explotación, ya que no modifican la estructura que permite al capital apropiarse del plusvalor generado por el trabajo. Por ello, sostiene que la clase obrera debe dar un paso más: construir organizaciones políticas propias, capaces de representar de manera independiente sus intereses de clase frente a las instituciones dominadas por el capital. Actuar no solo en el terreno económico, sino también en el terreno político, buscando transformar las condiciones que sostienen el modo de producción capitalista. Para Marx, la organización política de la clase trabajadora cumple un papel doble. Eleva la conciencia de clase, permitiendo comprender que los conflictos salariales o las huelgas no son meras disputas aisladas, sino expresiones parciales de una contradicción estructural, y prepara las condiciones para cambios más profundos, creando formas de solidaridad y acción colectiva que pueden, en última instancia, cuestionar el propio dominio del capital sobre el proceso de producción. En este sentido, las organizaciones obreras no son solo instrumentos defensivos, sino escuelas prácticas de lucha y formación política que permiten a los trabajadores articular un proyecto que vaya más allá de la simple resistencia.